puede hablar con propiedad, no solamente desde la teoría, sino que además desde la práctica. Y eso, desde mi punto de vista, muy humildemente, creo que es fundamental. Así que le damos la bienvenida, yo me apago, le mando un abrazo gigante a todas mis ex colegas, colegas, amigas y amigos que están hoy día presentes. Muchas gracias, Javi. Un gusto saludar a todos quienes están acompañándonos hoy en esta charla de neurodidáctica. Quiero compartir la pantalla para que comencemos a dar un poquito el contexto de lo que vamos a ver hoy en esta jornada. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Confirmación visual? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, como les decía Avi, soy profesor de aula, llevo poco más de una década ejerciendo en el mundo de la educación. He tenido la fortuna de trabajar en escuelas especiales, colegios del mundo rural y actualmente en la urbanidad de un colegio en la ciudad de Temuco, en el sur de Chile. A lo largo de este tiempo, en la búsqueda de herramientas y estudios, doy en mi camino con la neurociencia, el cual comienzo a realizar un magíster hace un par de años atrás, y en esta vuelta comienzo a conocer algunos aspectos más nuevos o relevantes que en mi búsqueda de interés me estaban llamando más la atención. Y en esta búsqueda aparece la neurodidáctica. La neurodidáctica es una rama nueva dentro del mundo de la neurociencia, que como también nos introducía Avi, la neurociencia aún está muy en pañales en el mundo de la educación, no así en sus avances, en sus estudios, en las publicaciones. Sí falta que tomemos toda esta información que tenemos hoy y hagamos la bajada al colegio, a la sala, a nuestras prácticas educativas, hoy también. ¿Por qué? Es la importancia de conocer el cerebro, cómo aprendemos, qué es lo que ocurre con nosotros al momento de aprender, qué necesitamos para aprender. Y en esta búsqueda encuentro la neurodidáctica, rama nueva, digamos que la neurodidáctica como rama en sí de estudio lleva algo, unos 5 años de profundización. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? Yo me voy a centrar en los principales aspectos que ha investigado la neurodidáctica en el pro de las decisiones metodológicas para la educación. La idea de esto es que a medida que vayamos conversando, se vayan viendo aspectos, también consultas, dudas, voy a tratar de estar viendo un poco el chat, que realmente hay dudas que nos pueden ayudar y que son inmediatas y que ayudan a complementar mejor la información que al final. ¿Ya? Así que ahí voy a tratar de estar haciendo un juego, viendo un poco el chat, si hay temáticas que necesitan abordarse un poco más. ¿Ya? Junto con esto, los voy a invitar también y los voy a desafiar con dos jueguitos, dos actividades bien cortas, que a lo largo de los procesos de capacitación y clases que he realizado me han funcionado bien, en el sentido que son una invitación también a la reflexión del proceso pedagógico y a lo que nos está invitando hoy la neurodidáctica, a revolucionar la educación, a cambiar un poco el switch de esta escuela enciclopedista y pasarnos a este mundo del siglo XXI con las necesidades de los estudiantes del mundo de hoy, los avances que tiene nuestro mundo y por supuesto todo lo que hemos aprendido de nuestro desarrollo humano. Vamos a dar una pincelada sobre algunos neuromitos que también es necesario que quitemos de nuestro sistema educativo. Uno de los grandes desafíos que tenemos para el siglo XXI es la capacidad de desaprender para volver a aprender. Todos nosotros, quienes ya llevamos un largo trayecto en el mundo de la educación, fuimos formados con distintas visiones, formas, teorías, orientaciones que hoy se ha demostrado y está estudiado que no eran así o no era tan así. Y hay algunas variantes que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Y la invitación de hoy es para esto, para tomar nuevas metodologías, para conocer cómo aprende el cerebro y desde ahí generar ambientes de aprendizaje pensando en nuestros estudiantes. Entonces, vamos a comenzar por saber qué es la neurodidáctica, de qué habla la neurodidáctica o de qué trata esta nueva rama. La neurodidáctica es una rama que toma la neurociencia, la psicología y la educación para tomar las mejores decisiones metodológicas al momento de enseñar a un estudiante, ya sea
niño, adolescente, adulto. Nosotros tenemos la capacidad de aprender de forma innata. Nuestro cerebro está desarrollado, evolucionó para aprender. Ahí hablamos, algunas teorías hablan de estos tres cerebros: el cerebro reptiliano, nuestro cerebro emocional y finalmente nuestra corteza, que es la que nos hace ser estos homo sapiens sapiens, estos procesos cognitivos, donde están nuestras funciones ejecutivas. ¿Ya? Entonces, la neurodidáctica viene a tomar estas tres grandes áreas para unirlas y sacar el mayor potencial de la persona. Esto también es un cambio de paradigma. Si nosotros vemos un poco el paradigma actual desde el punto educativo, se nos habla de un paradigma educación social, pero al mismo tiempo hay aspectos clínicos, todavía de un paradigma clínico presente, como por ejemplo en el área de la educación especial, todavía se habla de diagnósticos, de tratamientos. Entonces también hay una lucha en entender lo que es un diagnóstico y traspasarlo al mundo educativo. Esta invitación, ¿qué es lo que ocurre con este choque? Hace que la persona o el profesional tenga una visión centrada en el déficit y no así en el potencial, porque si yo sé que Carlitos tiene déficit atencional o tiene una discapacidad intelectual moderada, lo primero que se viene a la mente o lo primero que te responde cuando uno hace la pregunta de qué es lo que podemos hacer, es como, pucha, a ver, es que con ese diagnóstico va a ser difícil que aprenda a leer, va a ser difícil que haga esto, va a ser capaz que no logre esto, y partimos desde el freno. La neurodidáctica hoy nos dice no, todos nosotros tenemos habilidades, capacidades, tenemos potencial y desde ahí vamos a trabajar, dando el mejor desarrollo a la persona en sus habilidades, donde vamos a potenciar, pero al mismo tiempo esas otras áreas que están más deficitarias van a ser trabajadas y acompañadas en base a un proceso metodológico de trabajo. ¿Ya? Entonces, les voy a presentar una definición que es de José Ramón Gamo, uno de los tantos neurodidactas que también se dedica a la divulgación científica, junto a Jesús Guillén y Ana Furest, que son también como los tres grandes que están dando vueltas dentro del mundo de la neurodidáctica. Y también él nos presenta esta neurociencia como el sustento para las decisiones metodológicas de la didáctica, que una de las últimas áreas de las cuales nosotros hoy vamos a conversar es la de la didáctica, el arte de enseñar, y cómo es importante que nosotros podamos tener herramientas para tener una mejor toma de decisiones. La invitación parte por ahí, que nosotros conozcamos un poco qué es lo que va a ocurrir, cómo aprende el cerebro, y desde aprender el cerebro, tomar las decisiones para mi grupo, ¿ya? Esto es un tema bien particular. Aquí no podemos hablar de generalidades. Aquí no hablamos de estándares o de avances por tramo. Aquí debemos tomar a la persona y desde la persona trabajar. ¿Ya? Sí. Vamos a partir con lo que nos enseñó la neurociencia. ¿Qué sabemos de la neurociencia? Una de las cosas es que así no podemos aprender. Lamentablemente así, o sea, me he dado muchas vueltas, he buscado, preguntado, pero todavía no logro aprender por osmosis o que alguien nos enseñe a aprender por osmosis. Pero así la neurociencia nos dijo, hey, el cerebro tiene distintas formas de aprender. A lo largo de nuestro ciclo vital nos van ocurriendo cambios. Tenemos periodos sensibles que también nos hacen cambiar nuestra visión. El trabajar con un niño, con un adolescente y con un adulto es totalmente distinto. Los procesos motivacionales son diferentes. Los tiempos de atención, la permanencia en la actividad, la estrategia es distinta. Hoy tenemos claro que en un principio nosotros vivimos muchos mitos dentro de la educación. Y uno de los mitos era, por ejemplo, la memoria. Que aquella persona que era memorión era el inteligente. Hoy sabemos que tenemos distintos tipos de memoria y la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. No así un dato medido bajo una prueba psicométrica. Ahora, la neurociencia comenzó a trabajar, comenzó a estudiar el cerebro, y dentro de eso, en una de las clases de magíster, conversando con un profesor neurociencista, doctor del área, muy cuanti para su proceso, bien científico, dentro de un proceso de conversación dice, mira, el punto es uno. Los neurocientíficos les vamos a explicar cómo funciona el cerebro, cómo aprende, cómo olvida, qué es lo que lo ayuda, cómo lo protejo,
Pero ahora, el proceso educativo es el trabajo del docente. Tomar esta información y transformarla como herramienta, como una más de toda la batería que ya tiene a lo largo de su quehacer profesional, para poder tomar las mejores decisiones centradas en el aprendizaje. Hoy ya debemos comenzar a salir de la escuela enciclopedista, esta escuela unidireccional de que el profesor está explicando, está transmitiendo información, tengo al estudiante de forma pasiva, esperando, recibiendo información, registrando datos, para que al cabo de cierta cantidad de tiempo aparezca un instrumento escrito donde debo vaciar esa información. Eso es un tipo de aprendizaje, es un tipo de memoria. Hoy la neurociencia nos dice, trabaja con el cuerpo, trabaja con los sentidos. El cerebro aprende cuando está emocionado, cuando está alerta, cuando los procesos atencionales se conectan, cuando algo me motiva, voy a fluir y voy a aprender. Cuando es un tedio, cuando es estrés, mi cerebro se va a bloquear y no voy a aprender. El estrés es un tema bien delicado, también hay que demitificarlo. El estrés no es malo. El estrés a lo largo de la vida fue lo que nos ayudó a sobrevivir, es lo que nos pone alerta. Cuando nos presentamos un desafío y vamos a hacer algo, es el estrés el que nos está movilizando. Lo malo es cuando el estrés pasa a un grado crónico que nos enferma, cuando ya comenzamos con dolores musculares, con alteración del sueño, alteración en la memoria, reacciones distintas. Eso es lo malo del estrés. Y ojo, que en este periodo tenemos a muchos niños estresados. Entonces también tenemos que comprender un poco las cargas académicas. Y no se trata de la cantidad de material, sino la calidad y sobre todo las frecuencias, que es uno de los aspectos que vamos a ver. Vamos a partir con esto. El cerebro aprende, es su arte. Como les decía al inicio, el cerebro se especializó de tal forma en aprender que aunque yo me siente, me cruce el brazo y diga no quiero aprender nada, el cerebro sí lo va a hacer. Y uno de los aspectos más importantes es cuando vamos a dormir, porque ahí es donde vamos a seleccionar la información. Pero ¿qué nos enseñó la neurociencia y cómo nos aporta la neurodidáctica saber estas cosas? Cuando nosotros vamos a aprender, tenemos un primer hemisferio que va a tomar una predominancia, es el hemisferio derecho. Nuestro cerebro tiene estos dos hemisferios conectados por su cuerpo calloso que trabajan en conjunto. El cerebro tiene una particularidad, disculpen, que todas sus estructuras están en duplicado y trabajan en unísono. En algunas actividades tiene mayor relevancia un hemisferio que otro, pero cuando yo voy a aprender algo nuevo, el área del cerebro que se activa primero es el área del hemisferio derecho, donde yo necesito ver y hacer para aprender. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben hacer ñoquis? No importa, no los veo. Y a quien estoy viendo no me responde ni hace ningún gesto. Ya. Cuando yo no, por ejemplo, quiero hacer una receta, no voy a ir al libro directamente. Hoy tomo el teléfono, tomo el computador, cómo hacer ñoqui. Y la primera respuesta que me da Google incluso es un video. Porque primero aprendo viendo y haciendo. Una vez que yo tengo el conocimiento, que lo experimenté, voy a tomar una predominancia de hemisferio izquierdo. Y ahí el lenguaje va a ser la herramienta de retroalimentación. Van a decir, por ejemplo, con el mismo ejemplo de la cocina. Yo estoy en la mitad de la receta, uy, me faltó algo. ¿Cuántos gramos de pimienta eran? Difícil va a ser que me dé el tiempo de buscar el video del minuto exacto. Receta, ñoquis, salsa, y lo busco más rápido. Y tengo la retroalimentación efectiva. Entonces, uno de los principios que nos dice esto es que debo aprender viendo y haciendo. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que agregar aquí son la parte audiovisual. Para un niño debo presentar algo atractivo audiovisualmente. Para el adolescente también, para uno como adulto también. Siempre que voy a aprender algo nuevo, tengo un hemisferio que me va a llamar más la atención o va a tener mayor participación. En este caso, el hemisferio derecho, y además se relaciona mucho con el mundo de la creatividad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Visualmente debo ser atractivo, y ese atractivo debe ser también acompañado de una acción. Pensemos que si voy a trabajar con un niño, yo en un video necesito solo 5 minutos, como máximo, pongamos 7 minutos, donde debo explicar mi objetivo, el qué hacer y el cómo hacer. Pensemos un poco qué es lo que ocurre con la información que ven los niños y los jóvenes hoy. Los videos de YouTube
de sus youtubers, estos niños que abren huevitos o que hacen todas estas cosas, duren, ¿cuánto? ¿4 minutos? ¿3 minutos y medio? ¿5? Cuando estamos hablando de los adolescentes, según las temáticas, va cambiando el tiempo. Pero en sí, el proceso de atención nos va a llevar a unos 5 minutos donde yo debo ser capaz de explicar y hacer, y no entregar una carga tanto dada al material, sobre todo si es un conocimiento nuevo. Una vez que yo ese conocimiento lo he podido trabajar, lo he conversado, lo he experimentado, doy el paso siguiente. Y trabajo desde el mundo del lenguaje, hago una retroalimentación. ¿Qué es lo que ocurre con esto? En el mundo, hasta el momento tradicional de esta escuela enciclopedista que habíamos al inicio, parto de lo contrario. Parto desde una guía, generalmente, parto desde una ficha, desde pinta, desde pega, cuando la lógica hoy es experimentar, es hacer. ¿Por qué? Porque en el cerebro también tenemos un par de estructuras muy maravillosas que son las amígdalas. Las amígdalas que necesitan ponerse, o son las que nosotros tenemos que llevar y estimular y hacer que se vuelvan unas campanitas para que lo que yo quiero aprender me guíe y me llame la atención. Entonces, este primer principio de cuál hemisferio toma predominancia es sumamente importante al momento de diseñar el proceso de clase. Cuando yo estoy pensando en que voy a introducir una temática nueva, ya no puedo partir solamente con una ficha de trabajo. Pensemos que hoy también, por alguna razón que yo aún no logro saber o no me han logrado explicar, se comenzó a promocionar que los niños en los jardines infantiles a los 5 años iban a salir leyendo y escribiendo. Hoy, eso nos demuestra lo que está pasando en la educación básica. Tenemos un aumento de dificultades específicas del aprendizaje por el no respetar el neurodesarrollo de nuestro cerebro. 4 años, 5 años, lo que hablamos de educación parvularia son los momentos precisos e ideales para centrarme, por ejemplo, en las funciones del lenguaje, en el desarrollo de las estructuras lógico-matemáticas, pero trabajándolo desde el mundo, desde el movimiento. Siempre debemos incorporar el movimiento, sobre todo en la infancia. Las actividades físicas, motrices y todo lo que hagamos son mayores vías de aprendizaje. Entonces, cuando yo empiezo a exigir a un cerebro que haga algo para lo cual aún no está preparado, efectivamente voy a generar dificultades para el futuro. Y es aquí donde vemos las inversiones, las sustituciones, la escritura en el carro, los problemas de caligrafía, y es porque estamos adelantando. Existen casos en que personas, por su contexto, por su ideología, su cerebro madura antes y logran leer a los 4, a los 5 años. Pero si nosotros preguntamos en nuestro entorno, ¿a cuántos niños conocemos con esta evolución cerebral, con esta madurez cerebral? Poquitos. La gran mayoría comenzamos a leer entre los 6 y los 7 años, que es el proceso ideal. Francisco Mora, en su libro de neuroeducación y en sus charlas nos presenta, o sea, si yo me centro realmente en las funciones del lenguaje, en los procesos lingüísticos, cuando yo enfrente a este estudiante al mundo de aprender a leer y escribir, se va a transformar en un camino fluido, porque va a tener todas las nociones necesarias adquiridas desde la motricidad, el lenguaje y la cognición para aprender. El cerebro aprende haciendo. Y esta es una clave y es algo que la neurociencia, la psicología y la educación hoy también nos muestran. En la educación hoy lo que más está sonando es el aprendizaje basado en proyectos, que no es algo nuevo. En los años anteriores en la educación se trabajó, y sobre todo en la educación rural, que es donde muchas veces parten estas ideas y que se van llevadas luego a la educación tradicional. Cada vez que yo hago, aprendo más y mejor. El cerebro es un cerebro que aprende desde la experiencia y que aprende con otros. Nuestro cerebro es un cerebro social. Nosotros hemos evolucionado en base a nuestras interacciones con el mundo, con nuestra familia, con nuestro entorno, etc. Entonces, sabiendo que el cerebro aprende haciendo, que es un cerebro social, una de las primeras intenciones que tengo que comenzar a hacer es el trabajo grupal. Y este desafío parte no con el niño, parte con nosotros, los profesionales a cargo del mundo de la educación. Uno de los principales temas que se ha ido conversando, me ha tocado conversar cuando vemos estos
puntos de trabajo colaborativo, es que en la formación inicial, a nosotros como profesionales no se nos forma en el trabajo grupal. De hecho, yo siempre escuché a lo largo de mi formación profesores que nos decían, cuando usted vaya a hacer su clase, usted es amo y señor de su sala. Usted entra, cierra la puerta y hace lo que quiera. Y nadie le va a decir nada. Pero hoy la educación nos dice, vamos, tenemos la asistente de aula, entra el profesor de educación diferencial, acompaña un psicólogo, tenemos fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas, somos muchos profesionales que nosotros debemos primero aprender a trabajar en equipo, para luego movilizar a nuestros estudiantes. Para ello va a ser mucho más fácil que para nosotros. Nosotros tenemos muchas estructuras que debemos ir trabajando y modificando. Nuestras funciones ejecutivas a lo largo de nuestra vida fueron educadas y son formadas. Y eso nosotros también debemos irlo trabajando y desarrollando. ¿Por qué el cerebro aprende haciendo? Porque cuando el cerebro hace, crea conocimiento. El conocimiento es propio. A partir de la información, de la manipulación, creo conocimiento. Y esa es mi herramienta para enfrentarme. Hoy también sabemos que nosotros tenemos competencias, destrezas, intuición, que hace mucho tiempo la intuición se dejaba como de lado, cuando la intuición es ese palpitar que viene del mundo de las emociones, que también nos está guiando para hacer, para aprender. Todos sabemos que cuando estamos haciendo algo que nos gusta podemos pasar horas, pero cuando hay algo que es un poco que nos tensa, que nos aburre, nuestros tiempos son cortitos. Por ende, la motivación es fundamental. Y el aprendizaje es experiencia. Todo lo que yo hago es aprendizaje. El aprender es una experiencia. Dentro de este mundo de la neurodidáctica, dentro de los aportes de la psicología, desde la educación, desde la neurociencia, es aprender haciendo, es construir, es dialogar, es desafiar. Cuando yo trabajo con un niño, trabajo desde el juego. El juego es la herramienta más poderosa para el aprendizaje. A lo largo de la vida, todos nosotros, por la edad que tengamos, si nos vamos a poner a jugar, nos vamos a comportar, nos vamos a reír, nos va a pasar lo mismo que un niño. El juego es nuestra primera red social, también con otros. Observen a los niños en las plazas, en los parques. Pueden no conocerse. Basta un par de miradas, unas carreras y comenzar a interactuar y a jugar. Cuando estoy trabajando con el adolescente, con este mundo que él está viviendo, tengo que trabajar desde su participación activa. Tengo que desafiarlo. Tengo que hacer que él se mueva con el aprendizaje y no espere la transmisión de información, porque sus procesos también están cambiando. Pensemos que en la adolescencia, las hormonas mandan más que el cerebro. Entonces, difícilmente voy a poder sentarme y aplicar un proceso de raciocinio directo, porque las hormonas te llevan a hacer muchas cosas. Y si vamos a hablar luego de adultos, también es muy importante que nosotros, cuando vamos a aprender, como ya hemos llevado un proceso de formación, vamos a leer, pero siempre debemos aplicar. Y en mi experiencia, a lo largo de los años de docencia, tanto en la escuela como en pregrado y posgrado, una de las cosas que más me ha dejado es el aprendizaje en primera persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a enseñar una temática, primero debo vivirla. Por ejemplo, el año pasado estábamos trabajando con un grupo de estudiantes de la carrera técnica en educación diferencial y tenían la asignatura de psicomotricidad. Nuestras primeras clases fue salir a saltar, salir a jugar a la escondida, jugar a la piña, evaluar el equilibrio, conocer qué es lo que pasaba conmigo, conocer estos conceptos que se iban a introducir, experimentarlos, para luego poder definir, teorizar y llevar nuevamente al trabajo de aplicación en el desarrollo de actividades. Entonces, el aprender haciendo siempre va a ser nuestra clave para mejorar los procesos de aprendizaje. Utilicemos el juego, la participación, el desafío y quitemos neuromitos. Hoy, en el mundo educativo, todavía quedan muchos neuromitos arraigados y pegados un poco en nuestras creencias, ¿ya? Pensemos que muchas de las cosas que nosotros sabemos del cerebro no las sabemos porque las estudiamos o porque vimos un libro de biología, es porque la televisión nos enseñó el cerebro.
muchas de las cosas que nosotros creíamos del cerebro es porque la televisión nos mostró su funcionamiento o cosas que pasaban. Hace poco tiempo comentaba una película que se llama Lucy. No sé si alguien la habrá visto, pero se suponía que ella consumía, se le daba una droga, y esta droga hacía que se le activara el 100% de su cerebro. Y partía desde habilidades telequinésicas hasta ella transportarse, viajar en el tiempo, y eso ya hoy está claro que no es así. Nosotros día a día, en cada una de nuestras actividades, desde el aprender hasta lavarme los dientes, tengo el 100% de mi cerebro involucrado. Gracias a eso existe la neurorehabilitación y podemos tener mejores resultados neurorehabilitación, disculpen, en el sentido de que sabemos que el cerebro trabaja, compensa y va realizando trabajo en parejo y va repitiendo, entonces las memorias las tenemos para trabajar. ¿Qué neuromitos están muy presentes en educación? El primero se aprende cuando se duerme. Cuando nosotros vamos a dormir, o no vamos a aprender. Antiguamente, o hace unos años atrás, se veían estos programas de aprende inglés durmiendo. Comprabas cassette, te ponías el audífono y podías dormir, y al día siguiente ibas a tener conocimiento o a tener palabras grabadas. No es así. El cerebro, cuando nosotros nos vamos a dormir, el cerebro sigue trabajando y lo que hace es, dentro de recargarnos energéticamente, hacer sus procesos de limpieza, también trabaja con la selección de nuestras memorias. Revisa todo lo que pasó durante el día, toma lo más relevante y lo va alojando en nuestras memorias. Lo que no es tan relevante puede quedar ahí, y lo que no nos llama la atención simplemente se olvida. El cerebro no es infinito, su capacidad de memoria, es finita, y para eso necesitamos olvidar. A lo largo de nuestra vida nosotros tenemos episodios que recordamos claramente y otros que no están vivamente en nuestros recuerdos, o no lo podemos evocar tan rápido. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a dormir, no aprendemos como se nos promocionaba, pero así el cerebro hace el ejercicio importante de organizar y almacenar lo que es relevante para nosotros. Por eso el arte de enseñar tiene que ser motivador, tiene que conectarse con la emoción, porque de esa forma voy a consolidar memoria. ¿Cómo puedo ver esto reflejado? Yo siempre coloco el ejemplo de las guaguitas o los niños. Si ustedes tienen hijos pequeños o tuvieron sus hijos, cuando van a dormir, ustedes de repente lo observaban y se movían, se ríen, se quejan, lloraban. ¿Y es por qué? Porque el cerebro lo que está haciendo es revivir lo que ocurrió y comenzar a grabar esta experiencia en nuestra memoria. El aprendizaje de idioma también aparece como un neuromito, porque antes se decía que no deberíamos enseñar a los niños tan pequeños un idioma diferente a su lengua materna. Hoy sabemos que mientras antes expongamos a una lengua distinta a nuestros niños, mejores van a ser sus procesos de adquisición, de flexibilidad cognitiva, sus procesos atencionales, su memoria de trabajo y, por supuesto, el desarrollo de áreas lingüísticas y motrices. Entonces, también es un método. Los Brain Gym, también hubo un tiempo en que incluso daban cursos para certificarse de Brain Gym, como ejercicios que te iban a ayudar a que tu cerebro estuviera activo, o que si realizabas cierto tipo de actividades te iban a complementar tu memoria, o ibas a hacer que tuvieras mejor memoria. Si haces 10 saltos, puedes aprenderte una tabla. No es así. ¿Ya? El cerebro sí necesita la actividad física, sí necesita la actividad aeróbica para aprender. Hay estudios comprobados donde se hacen comparaciones de pruebas donde un grupo va directo a la prueba versus un grupo que realiza una actividad aeróbica de unos 15 minutos y luego rinde el mismo examen, y en resultados el grupo con actividad física es mucho mejor en sus resultados. Pensemos que toda nuestra actividad deportiva y física es un factor neuroprotector. Nosotros debemos practicar por lo menos 3 veces a la semana deporte, porque vamos a generar un factor neuroprotector que se llama BDNF, que va a ser el cual nos va a ayudar a protegernos de enfermedades como el Alzheimer, la demencia senil, porque a medida que nosotros vamos envejeciendo, también vamos perdiendo conexiones neuronales y vamos fortaleciendo las que son más importantes o las que vamos trabajando más. No existen fármacos que nos hagan más inteligentes. Hay una película que se llama Limits, donde un escritor consume una droga que
en horas él podía aprender de economía, de ciencia, de filosofía, de todo, pero también es cine. No existe nada ninguna pastilla que nos vaya a hacer más inteligentes. Para ser más inteligente o para mejorar nuestra inteligencia, lo que tengo que hacer es mantenerme aprendiendo y desafiándome, resolviendo problemas, generando instancias donde me vea desafiado a tomar otras miradas, a ver otros ángulos, a construir de otra forma, a conectarme con otro para conocer visiones. Lateralidad cerebral. ¿Por qué la lateralidad? Antes se decía que teníamos mayor predominancia que un hemisferio y que otro, y que en base a eso podíamos incluso determinar carreras. Yo recuerdo hace años atrás en enseñanza media se daban como test para ver qué hemisferio y en base a eso tomar decisiones si era del lado derecho, deberías ser más creativo, deberías irte al mundo de las artes, si eres del otro hemisferio, no, tú eres, vamos a las leyes. Hoy sabemos que no es así. El cerebro trabaja en conjunto, nuestros hemisferios trabajan sus procesos en forma conjunta, nos transmitimos la información y el cerebro replica. ¿Ya? Los estilos de aprendizaje. A lo largo del tiempo, incluso nosotros en Chile, tuvimos el tema de los estilos de aprendizaje como una forma de enseñanza, donde se evaluaba a los estudiantes, se etiquetaba según el estilo, si era visual, auditivo, kinestésico. Y se decía que las clases deberían ser orientadas en base a ese estilo. Hoy, la neurociencia nos dice que los estilos de aprendizaje no existen. Lo que nosotros tenemos son vías de percepción sensorial y esto está ligado a nuestros sentidos. Y mientras más sentidos yo trabaje al momento de enseñar, mayores vías de conexión cerebral a la memoria voy a generar. Entonces, ese mito aún hoy, dentro de los trabajos y las conversaciones que hay en colegios, están muy presentes. Todos tenemos un sentido, o más sentidos, por el cual nos sentimos más cómodos explorando el mundo. Hay quienes, al salir, por ejemplo, cuando uno sale de paseo con sus estudiantes o va a hacer una visita de terreno, está el estudiante que es como el explorador, y va a salir y se va a mover y va a querer ir a mirar. Vamos, ahí tenemos algunos sentidos, está la motricidad, la visión están trabajando. Tengo aquel que es más tranquilo, que espera la instrucción verbal de qué es lo que vamos a hacer y va a trabajar. Está el otro que es más tímido y que espera también más retroalimentación, etc. Entonces, tenemos que darnos cuenta que nuestros sentidos son fundamentales para aprender. Todos, los 7 sentidos. Lo que está pasando por fuera, lo que me está pasando a mí, es muy importante. Ya también ahí podemos tocar un poco la teoría de la inteligencia múltiple. Todos tenemos talento y capacidades, no todos para lo mismo. Y eso para mí es una de las visiones erróneas que aún tenemos en nuestro sistema educativo. Querer encasillar 4 asignaturas como principales o troncales y dejar asignaturas complementarias. Cuando hoy la neurociencia nos dice la arte, la música, la danza, el deporte son las bases fundamentales para el desarrollo cerebral y son la herramienta directa para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si voy a trabajar en educación parvularia y quiero enseñar grafomotricidad, mis clases de psicomotricidad deben ir al suelo. Debo hacer que el niño gatee, que se arrastre, que tenga coordinación visomanual. Cuando yo voy a escribir, lo primero que hago, por lo general, lo primero que se hace es pasar a la presto. Y vamos haciendo los puntitos. Pero para eso yo tengo que tener un control desde mi cabeza, mi cuello, el hombro, el codo, la muñeca, hasta llegar a la punta de la falange. O sea, una de las cosas que pasa, o cuando a mí me toca entrevistar a apoderados o padres que llegan y empezamos a hacer estas fichas y a entender un poco cómo es la evolución, porque me dicen, oh tío, ¿sabe qué? Escribe súper mal. No se le entiende la letra. Y empezamos a hacer esta evolución y una de las primeras cosas que pasa es como, ¿gateó? No, mi hijo no gateó. Caminó al tiro, se paró. 9 meses estaba caminando. Y muchos papás lo cuentan así como orgulloso. Es como chuta. Bueno, desde ahí partimos con el primer punto de dificultad. El gateo es sumamente importante en el proceso de desarrollo psicomotor y cognitivo de todos nosotros. Si nuestros niños no están gateando, por favor estimúlenlo. El gateo tiene que ver con todo nuestro control muscular de nuestra zona, de nuestro tronco hacia nuestra cabeza, además con nuestro primer desarrollo temporoespaciales, de nociones, de organización, de control. Desde ahí parte. Difícilmente voy a poder tener una caligrafía más clara si no tengo control de mi tono muscular o la presión. O nosotros generalmente escuchamos a los niños que me dicen,
puede parar, o no, me duele la mano tanto escribir, y uno les ve las manos y tienen los dedos marcados con el lápiz. Y eso porque también hay un mal control del tono muscular que necesito para escribir. ¿Ya? Entonces, estos estilos de aprendizaje es necesario que los quitemos como concepto inicial y que nos vayamos a trabajar desde el mundo de los sentidos. Nuestros sentidos son los que nos van a dar la atención, son los que nos van a indicar hacia dónde voy a guiarme, hacia dónde me voy a movilizar, y desde ahí voy a conectar. Bueno, hablamos un poco de que nosotros ocupamos el 100% de nuestro cerebro, ahí queda como último neuromito, que usamos el 10% de nuestro cerebro, ya conocemos estructuras, conocemos su funcionamiento, aún no se conoce en realidad el 100% del funcionamiento del cerebro, pero sí hemos podido determinar más áreas y aspectos importantísimos de cómo se abordan. Otro de los temas importantes es la plasticidad cerebral. Otro de los principios que nos llama la neurodidáctica es la plasticidad cerebral. Esta capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse, moldearse, transformarse. Cada vez que yo aprendo, cada vez que estoy enseñando y se produce este efecto de enseñanza, aprendizaje, mi forma de pensar, ver y sentir se modifica, porque construyo un nuevo conocimiento, entro a mundos que no conocía, vivo experiencias que fueron distintas. La plasticidad cerebral es una de nuestras principales herramientas. Y aquí, antes de avanzar, les voy a poner el primer desafío. Y aquí me voy a dar una vueltita al chat. Les dije que íbamos a hacer dos ejercicios. Dos ejercicios que a lo largo de estos últimos años lo he trabajado bastante. Por el resultado que me da y por la experiencia que yo viví. Esto que ustedes están viendo en pantalla, ¿qué letra continúa? U, D, T, C, S, S, O. Fue una ficha en un curso de creatividad que estaba realizando en la universidad y me cabecea muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Así que quiero leerlos en el chat. Quiero leerles en el chat. A ver qué nos comentan. ¿Qué es lo que aparece? Les voy a dar un minutito más. Mientras tanto, aprovechando que leí el chat, repetir un poco los estilos de aprendizaje. Bueno, los estilos de aprendizaje quedan demitificados por la neurociencia desde que conocemos cómo funciona nuestro cerebro, cómo aprende, y en este sentido son los sentidos los que juegan principal acción y no uno, que es el que yo tengo de mayor predominancia, sino que todos trabajan en conjunto para ayudar a los procesos de memoria. Abigail, gracias, nos dice que la letra que continúa sería la letra O. Maggie O, gracias. No, la aprovecho de decir que no es la O. Bueno, estamos hablando de plasticidad y al hablar de plasticidad nos vamos a referir también a la creatividad. ¿Ya? Nosotros somos seres creativos por naturaleza, todos nosotros. Pensemos cómo fuimos desde niños, cómo jugábamos, cómo experimentábamos, lo que significa una hoja de papel para un niño y se puede transformar en un mundo. Nosotros somos seres creativos y una de las invitaciones también es que así como me esfuerzo en aprender y enseñar lenguaje, debo enseñar creatividad, que es la herramienta principal para nuestro futuro. Ser creativos, seres sociales, ser flexibles. ¿Qué tenemos? M, S, O, D, no es eso, creatividad, flexibilidad cognitiva. Vean esto desde otro ángulo, tampoco es la U. Vamos, tómense un minutito para que avancemos, que después el desafío final, les anticipo, para el desafío final voy a pedirles que tengan sus cámaras activas, por favor. U, B, P, no, T tampoco. Ya, ¿qué es lo que está ocurriendo? Primer ejercicio que está pasando acá, pensamiento lógico. Aquí hay un patrón, porque tengo una D, una T, pero después tengo dos seguidas. Entonces, lo primero que trata de hacer mi cerebro es estructura lógica. Aquí hay un patrón, hay una palabra escondida. A ver si uno cuento para acá, me faltan letras. Ya.
no es lógica. Véalo desde otro punto. Esto es una pregunta de ingenio escrita. Es creatividad, es flexibilidad, es ver las cosas desde otro punto de vista. Ya hablé, no la G, Ceci, la I, no, la I, tampoco Ceci, la I. Uy, les doy la respuesta, la P. Vamos. La A. No se enojen cuando le dé la respuesta. Ya, para que vayamos avanzando en virtud también de nuestro tiempo, la respuesta es la letra N. N. ¿Por qué? Veamos el por qué. Si nosotros revisamos lo que está ahí, eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La respuesta correcta, entonces, es la letra N. ¿Ya? Un desafío de la creatividad, yo lo comparto porque la primera vez que lo vi de verdad, me cabeceé, lo di vuelta, pensé desde la lógica y no lo vi desde el otro ángulo, que tiene que ser este pensamiento creativo. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí les dejo un desafío, son cosas entretenidas, son cosas chiquititas que nos sirven incluso en nuestras clases. Pausa activa, la pausa activa no se trata que tenemos siempre que saltar, saco un poco de foco y vuelvo. Nuestros procesos atencionales van y vuelven, nuestra atención sube y baja. Nosotros debemos aprender a jugar con la atención y movilizarla dentro de nuestra clase. Uno de nuestros desafíos como docentes es que la atención de nosotros debe ser guiada para nuestros estudiantes. No entendió por qué, Avi, el por qué costó la respuesta es porque se piensa desde una forma lógica. Se piensa que por naturaleza el cerebro pretende hacer un patrón. Nuestro cerebro es un órgano probabilístico. Por ende, en base a las experiencias que ha tenido, trata de tomar decisiones o apuntar a lo que va a hacer. Lo que ocurre con este ejercicio es que primero pienso de una forma lógica. Y el desafío es llevarlo al mundo creativo. Porque lo que está ahí es 1, 2, 3, 4, 5. Y es, ¿qué letra continúa? El primer ejercicio que nosotros, por ejemplo, aprendemos en educación parvularia son los patrones. Manzana, pera, caballo. Manzana, y se va a repetir. Entonces, nuestro cerebro es con patrón, patrón, y me voy a lo lógico. Lo que debemos hacer es romper la lógica y entrar por la creatividad. Entro desde ver, hacer, para construir luego el refuerzo del área lógico, porque me va a reforzar los procesos comprensivos. ¿Qué ocurre dentro de este proceso de plasticidad? Nosotros tenemos algunos periodos sensibles que van ocurriendo a lo largo de nuestra vida y que se van desarrollando. Esta es una imagen bien general, donde podemos ver que un infante de 3 años tiene el doble de neuronas que nosotros como adultos, pero no significa que sea un cerebro más efectivo a diferencia de nosotros. Por eso, a los 3 años aproximadamente, ocurren estos procesos de periodos sensibles, donde aparecen estas famosas podas neuronales. ¿Y qué es lo que hace esta poda neuronal? Se pierden las conexiones más débiles y se fortalecen las que son más trabajadas. Y eso va ocurriendo a lo largo de nuestra vida y por eso nos vamos volviendo más eficientes y efectivos. ¿Qué ocurre con eso? Nosotros debemos entender que nuestro proceso de desarrollo va cambiando a lo largo del ciclo vital. Una cosa es nuestra primera infancia, donde los estímulos sensoriales, del lenguaje, son vitales, para luego pasar a la infancia y comprender lo que es el mundo de la infancia y sobre todo, hoy, conociendo que tenemos periodos sensibles, la experiencia. Mientras más experimento, mientras la frecuencia de mi aprendizaje es mayor, mejor es el beneficio. Cuando aprendo algo nuevo, para lograr aprenderlo, necesito que esto permanezca en el tiempo. Si yo voy a partir mi clase hoy, día viernes, de fracciones, y voy a llegar el lunes a hablar sobre fracciones impropias, voy a sentarme y me van a hablar en chino, porque no voy a haber podido afianzar siquiera la definición de lo que es una fracción. Y eso va a depender también de cómo yo presente el concepto de fracción. Si lo voy a hacer desde el proceso de la experiencia, puedo hacer divisiones de comida, puedo crear un invernadero y hacer segmentación de cajones y trabajar cuánto tengo desde un entero.
Todo eso va a ser la realidad que tenga cada uno de nosotros en sus establecimientos y cómo llevar este ejercicio. Lo importante de los periodos sensibles es que nosotros, junto con esto, a lo largo de nuestra vida, se van instalando las funciones ejecutivas, que son tremendamente vitales para el aprendizaje. Las funciones ejecutivas de nuestro lóbulo frontal, en nuestro director de orquesta del cerebro, es sumamente importante porque es el que nos lleva a los procesos cognitivos superiores, al pensar, al reflexionar, al racionar, al comprender, para luego llevar a los procesos de acción. Y esto se va dando a lo largo de la vida. Pensemos que un cerebro maduro, podríamos hablar alrededor de los 30 años, recién un cerebro maduro, con sus funciones ejecutivas instaladas. Hay casos en los que no pasa, pero en la gran mayoría de los casos tenemos la función instalada ahí. Y también es importante ver cómo cambiamos nosotros. Quienes pasamos de los 30 años recibimos un cambio. Pensando que en la adolescencia las hormonas me gobiernan. Por ende, si yo quiero participar en un proceso de enseñanza, tiene que ser un desafío. Yo trabajo en estos momentos haciendo un ramo de neurofisiología a estudiantes de psicopedagogía. Entonces, como el primer desafío fue enseñar neurofisiología a través de la pantalla. Entonces, wow, ¿cómo lo trabajamos? Si mi público objetivo es un grupo de adolescentes adultos, mi desafío fue el hacer constantemente con ellos. Practicar el aula invertida, partir desde allá, entregar acciones concretas, trabajos tácticos, desafíos a nuestros estudiantes. Necesitamos desafiar. El desafío es un proceso de estimulación cognitiva. Nuestros periodos sensibles, lo que nos van a hacer, o lo importante de conocer estos periodos sensibles, es que la experiencia va a ser fundamental. Mientras más repito la experiencia, mayor consolidación y mayor visión voy a poder tener luego para aprender, habilidad y fluidez. Hay un micrófono abierto, a ratos siento a algunos que le llegan mensajes o cosas, paso el dato. Nos vamos a ir al cerebro y a la emoción. Cerebro y emoción. ¿Qué también sabemos? Nuestra memoria se graba con lo que yo disfruto y también con lo que duele. Si nosotros pensamos, ¿cuáles son mis mayores recuerdos? Yo tengo recuerdos de alegría, de emoción, pero también recuerdos de dolor, de malos momentos, pero estos periodos como bye, no los recordamos. Entonces, si hoy sabemos que el cerebro y la emoción son amigos y van de la mano, porque para aprender debo emocionarme. Si mi cerebro no se emociona, no va a aprender. Y eso es una clave que nos presenta Francisco Mora con su primer libro de neuroeducación. El cerebro necesita emocionarse, necesita que nosotros, docentes profesionales del mundo de la educación, seamos capaces de despertar la motivación y la atención en nuestros estudiantes. En su capítulo, él lo presenta como la jirafa dentro de la sala. O sea, debemos ser capaces de hacer aparecer una jirafa y captar la atención y la emoción. El cerebro es curioso, y ese es un dato muy importante. Nosotros, en nuestro país, hay un dicho que la curiosidad mató al gato. Entonces te dicen, no tienes que ser curioso. Cuando tu cerebro por naturaleza es curioso y quiere indagar, y quiere ver, y quiere saber, ¿cómo puedo hacer eso? Si estoy hablando de una sala, transformo la sala. La sala es un espacio determinado. No significa que mi clase tenga que ser ahí. Bienvenidos. Hoy tenemos ciencias naturales el otoño. Nos vamos a la plaza. No tiene por qué estar adentro. No tengo por qué en un libro mirar qué es lo que está pasando con un árbol cuando puedo estar al frente de él y ver qué es lo que está pasando con su decoración de las hojas, puedo experimentar qué es lo que ocurre. La experiencia de aprendizaje debe estar ahí. Yo debo emocionar, debo motivar a mi estudiante. Llega un día a su sala, den vuelta a la sala, sáquenle las mesas, quítenle las sillas. Hoy estamos haciendo clases por videollamada, nos toca estos trabajos. Póngase una cara, parta con una canción, genere. ¿De qué vamos a hablar hoy? Por ejemplo, hace un tiempo atrás, el primer desafío, partimos escuchando Rocky y música de deporte. ¿De qué trata? Desafío. ¿Desafío sobre qué? Cerebro. Ya, vamos, ¿qué vamos a trabajar? Y tengo que conectar. El cerebro aprende con la emoción. La emoción es la mano derecha de la memoria. Emoción para aprender. Cuando yo me emociono, lo primero es mi atención. Si yo presto mi motivación, me motiva, voy a ponerme atento. Y una vez que yo presto atención, lo voy a poder grabar en mi memoria. ¿Cómo funciona esto?
Nosotros tenemos distintos tipos de motivación. Tenemos una motivación intrínseca, extrínseca y transversal. Intrínseca es mía, es propia, viene desde mi ser. La extrínseca es afuera, generalmente viene asociada a las recompensas, ¿ya? Por ejemplo, para un profesional, su sueldo. Y la transversal es aquella motivación que hace ayudarnos a otros, donde aparecen movimientos grandes, donde, no sé, por ejemplo, el Hogar de Cristo, Un Techo para Chile, o estos tipos de programas o ayudas comunitarias o sociales que van en beneficio del otro. Cuando yo aprendo, lo principal es despertar esta motivación intrínseca, porque esa motivación intrínseca directamente me va a llevar a esta atención involuntaria. ¿Qué significa eso? Que yo voy a fluir cuando voy a aprender. No voy a resistirme a lo que está pasando porque me está emocionando, me motiva. ¿Ya? Y luego viene esta motivación voluntaria, que es lo que generalmente se conoce como el tiempo de concentración o la permanencia en la actividad. ¿Ya? Y cuando no hay motivación, el llegar a esta atención voluntaria es más complejo, hay mayor resistencia porque debo encontrar la forma de engancharlo. Y por eso es muy importante que nuestros estudiantes sepan el qué, el por qué, el para qué de lo que estoy aprendiendo. Es importante que tomemos los objetivos de aprendizaje y los transformemos al lenguaje de ellos. Uno de los grandes desafíos en la educación es que cada uno de nosotros como profesionales logre el dominio de los objetivos y los contenidos que tiene que enseñar para poder trabajar con otro y construir aprendizaje. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, yo puedo tomar al profesor de artes que va a enseñar perspectiva, lo puedo tomar con el profesor de historia que va a estar trabajando en la organización de plano, lo puedo juntar con el profesor de matemática y crear un proyecto. ¿Por qué no crear un trabajo de artes utilizando la información del plano de una ciudad basado con cálculos matemáticos? Los objetivos, si ustedes los revisan, son los mismos, están temporalmente distintos. Pero si yo tengo conocimiento de cómo está trabajando el nivel, los objetivos, puedo desarrollar experiencias de aprendizaje y no intervengo tanto con la cantidad de material o lo que ocurre generalmente en este trabajo enciclopedista, que es las guías. Vamos trabajando con guías, vamos trabajando con libros. Sí. ¿Sirven? Sí. La guía está comprobado que es una de las herramientas más efectivas al momento de enseñar, pero como herramienta al proceso de aprendizaje y no como aprendizaje en sí solito. Es un complemento. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Trabajo. Tomo esto, lo aplico, lo llevo a una bajada. ¿Y qué va a significar esto? ¿Y por qué es importante? Nosotros tenemos distintas memorias. La motivación va a activar mi atención va a activar mi memoria. Nosotros tenemos, dentro de este mundo de la neurodidáctica, hablamos de tres grandes memorias. La implícita, que es esta memoria que es donde va almacenando información a lo largo de toda nuestra vida, de tal forma que está guardada, pero nosotros no la podemos buscar rápidamente. A diferencia de la memoria explícita, que es esta memoria que es como de almacenar, donde vamos guardando nuestras cositas, nuestro tarjetero, y de donde podemos ir y buscar y obtener información. Y finalmente, la memoria de corto plazo, que es donde estaría nuestra memoria de trabajo, nuestra memoria operativa. Esta memoria que nos hace conscientes del presente, del momento. Es la memoria que nos ayuda a tomar las decisiones, a poder trabajar, a definir, por ejemplo, qué proceso matemático es el que corresponde. Al mismo tiempo es la memoria que me ayuda a la autorregulación, al conocer qué es lo que está pasando conmigo, para poder tomar decisiones y conectarlo con la memoria de largo plazo. Si yo quiero que lo que aprendo tiene que hacer algo, siempre que yo aprendo algo, siempre que yo enseño algo, tiene que ir acompañado con el hacer. Cuando yo trabajo, repito, evoco, ensayo y error, hago que lo que estoy trabajando en esta memoria de corto plazo se lleve y se consolide a la memoria de largo plazo. Y ahí es donde aparece este famoso aprendizaje significativo para toda la vida. Este aprendizaje que tiene que estar conectado con el mundo de la emoción, para que se arraigue en nuestra memoria. ¿Cómo lo logro? Haciendo, experimentando, jugando, participando, ensuciándome, haciendo todo este tipo de movimientos. Nosotros estamos en un desafío tremendo, que es el transformar la escuela a la escuela del siglo XXI. Si nosotros pensamos, nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, siguen con la misma estructura. En mi caso me toca dar charlas. He tenido la fortuna de conocer muchas ciudades de Chile,
Y una de las cosas que me llama la atención es como, ah, perfecto, ¿cómo quiere la sala? ¿La quiere en U? ¿La quiere en formato escuela? Es como, formato escuela. Hasta para organizar eventos, la escuela está metida en una estructura nunca tras nunca. Y hoy lo que necesitamos es vernos, mirarnos. Las salas tienen que estar abiertas. La escuela tiene que ser el campo de aprendizaje abierto. Si nosotros vemos las innovaciones educativas del siglo XXI, apuntamos hacia Singapur hoy, con estas escuelas con árboles dentro de las salas, con espacios libres, con bibliotecas, con muebles, con espacios para trabajar, para sentarse, etc. La educación cambia. El otro día, a propósito de esta misma charla, me contactó una amiga que es enfermera de mi para hacerme algunas preguntas. Y me decía que por qué tenía algunas dificultades con su pequeña en los tiempos de atención para hacer los trabajos en clase. Entonces le decía que una de las grandes cosas que ocurre es que nosotros tuvimos un cambio de generación súper importante. Cuando nosotros éramos pequeños y cuando nosotros nacíamos, se nos tomaban, se nos hacían estos envoltorios que quedábamos quietos, lo único que podíamos mover eran los ojos. Y aparte de eso, estábamos con una luz baja, que los ojitos, despacito con la luz, y había como muchos cuidados. Hoy, siglo XXI, 2020, pregunten cómo es un proceso de parto. O sea, el bebé está saliendo del canal de parto y ya tiene un teléfono que lo está grabando, que el papá se está sacando una selfie, que lo llegaron al lado de la mamá y vamos sacando fotos y flash y lo decimos. Empieza su primera infancia, el computador, el tablet, la televisión, el PlayStation. Y llegamos a la sala de clase y tenemos un tipo parado al frente con un plumón y una pizarra blanca. Diablos, algo está pasando aquí. Hemos tenido un proceso evolutivo tremendo. O sea, hoy día vemos a niños de 3 años que agarran los teléfonos, descargan juegos de los Play Store, instalan, desinstalan, etc. O sea, la tecnología también lo vamos a ver en didáctica, pero es sumamente importante entender que hay cambios que están ocurriendo en nuestro mundo, en nuestros estudiantes, que nosotros debemos adaptarnos. Lamentablemente, en la formación no se nos prepara para la educación del futuro, ni siquiera para la que nosotros estábamos viviendo el momento de salir a egresar. La educación está centrada en procesos pasados. Estamos hablando que nuestro proceso de formación está centrado en lo que fue un modelo pedagógico industrial, cuando hoy no necesitamos un modelo industrial, necesitamos personas conscientes, reflexivas, creativas, que sepan trabajar con otros, conectarse, ideas innovadoras, determinadas desde la acción y desde la necesidad de cada uno de nuestros espacios. Si yo trabajo y genero eso, si yo involucro desde el mundo, desde su contexto, voy a despertar la motivación intrínseca. Cuando tengo la motivación intrínseca, voy a tomar la atención y voy a ser capaz como profesor de guiar esta atención, para luego consolidar la memoria con nuestras actividades. Pensemos que en una clase, estas famosas clases magistrales, nuestro cerebro solo logra captar entre un 20 y un 30% de la información, porque está trabajado solamente desde una vía. El resto tiene que ver con nuestro movimiento, tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestra acción. Si no, le insisto, nos vamos a la infancia, visión, acción, vamos a hacer, ver, hacer, conocer. El lenguaje nos va a retroalimentar. Nos vamos a ir a la didáctica, para ir dando un poco ya el cierre a esta vuelta de esta charla, pensando en que la didáctica es este arte de enseñar. La didáctica viene, o esta comprensión de la neurodidáctica hoy es en base a algunos de los temas que hemos conversado, poder decir, en base a lo que conozco a esta persona, a cómo funciona el cerebro, poder tomar la mejor decisión metodológica para trabajar con mi estudiante, o con mis estudiantes, dependiendo de cómo lo estemos organizando. El arte de enseñar hoy tiene que tener muy presente que el mundo es diverso. El mundo cambió, estamos hablando de un mundo hiperconectado. Si yo quiero ver lo que está pasando en Taiwán, basta y sobra que ponga en Google ver Taiwán y voy a poder ver desde mapas, cámaras, transmisiones en vivo. El mundo está cambiando. Nosotros en la educación debemos cambiar. Debemos revolucionar la forma de trabajar y enseñar. Debemos dejar de tener aulas estáticas, aulas silenciosas. ¿Hay momentos para el silencio? Sí, por supuesto. ¿Hay momentos para la pausa, para el trabajo? También. No se trata de volverse activistas pedagógicos. Se trata de entender cómo funciona el cerebro para aprender según el periodo en el cual estamos trabajando y desde ahí comenzar a generar el desarrollo. Porque la educación en nosotros ha generado consecuencias que no las vemos.
que tienen que ver con una estructura. Ya hicimos un primer ejercicio tratando de encontrar una letra, que viene dado por nuestro sistema educativo que nos tiene nuestra mente un poco más rígida. Vean en estudiantes que están como en sexto básico, quinto básico, y entréguenle materiales sobre la mesa. Y dígale, tome, aquí tiene un panel solar, aquí tiene unos cables, aquí tiene una ampolleta, hágalo funcionar. Muchas veces te dicen, ¿qué hago primero? No tengo una guía para ver cómo lo experimenta, juega, crea. Y cuando lo logran, sus ojos brillan, su corazón salta, su mente se enciende y lo comparten con otro de forma enseguida. Y eso es lo que nosotros debemos lograr. ¿Por qué? Porque nuestras salas son diferentes. Nuestro mundo es diferente. Las salas hoy cada vez son más diversas. Hoy en nuestras salas tenemos niños de distintas etnias, de distintas religiones, de distintas condiciones socioculturales, socioeconómicas, dificultades de aprendizaje o no. Y ahí es importante saber cosas, debo saber cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, el otro día conversamos con una profesora y me decía, tú sabes que tengo un niño con síndrome de Down, y trato de hacer las cosas, pero no logro. Ya, punto. Aprendamos algo sobre el síndrome de Down. Nosotros cada vez que aprendemos algo, aparecen las espinas dendríticas, que es como este nuevo conocimiento que va a aparecer en nuestra neurona. Y una vez que esto se va trabajando, deja de ser una espina y se transforma en una especie de lomo de toro que ayuda a que fluya más rápido la información y sea más efectivo. En el caso del síndrome de Down, existe una alteración en la proteína que se encarga de este proceso de las espinas dendríticas. Por ende, necesitan más tiempo trabajar contenidos para lograr afianzarlos en la memoria. Entonces, claramente, el ritmo de aprendizaje va a ser muy distinto a lo que se espera por las normas entregadas desde un ministerio, no desde nuestra organización interna de sala, ¿ya? Las aulas, todavía en algunos colegios o en algunos espacios, se presentan estas aulas rectas, que veíamos, estas aulas uno tras de otro, tengo el pizarrón y gran innovación, tengo un data, y desde ahí proyecto. La sala ya se tiene que transformar y el concepto de sala debemos ampliarlo. Sala es el mundo. Si voy a enseñar educación vial, no le puedo pedir que me pinte un disco pared. Tomo, salgo, enseño cómo cruzar, qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo hacer con semáforo, etc. Y después lo hago. O sea, un día fui a trabajar en un colegio y a propósito me dijeron, estamos viendo los símbolos del tránsito. ¿Qué están trabajando? El paso de cebra. Y había una hoja que decía paso de cebra y salía el paso de cebra y decía pinta. El paso de cebra era blanco, ¿ya? Entonces, hay cosas que tienen que ver con nuestra contextualización y como desafío. Una actividad que, por ejemplo, realizamos hace unos años atrás en el colegio de campo, donde trabajaba, estábamos trabajando con los chicos en quinto, sexto básico, y estábamos viendo el tema de las plantas, la reproducción de las plantas, estábamos viendo el tema del polen y todo, y de repente aparece una pregunta, oye, ¿las plantas se pueden reproducir por injerto? ¿Será una forma de reproducción de las plantas? Y ahí partió todo. Y eso parte como desafío y la construcción viene acompañada por el estudiante. En este caso, nosotros en un contexto rural teníamos la ventaja de que podíamos salir, tomar un par de plantas y hacer el proceso, hacer la experimentación, hacer la guía. Y desde ahí comenzamos a conectar distintos objetivos de las distintas asignaturas para complementar, por ejemplo, el lenguaje, los procesos de registro, matemáticas, las mediciones, ciencia, que es lo que estamos viendo, y así sucesivamente. Junto con esto, la tecnología. Si nosotros pensamos en cómo funciona el cerebro respecto a lo que hemos hablado, la tecnología no vendría a marcar una gran diferencia. Porque lo que puedo generar con una manzana, lo puedo generar también de otras formas. La tecnología sí es importante. Hoy estamos en un mundo tecnologizado. Para ir a comprar un bono, para ir al médico, hay que trabajar ya con una pantalla touch. Entonces, es importante que la tecnología sea una herramienta más del acompañamiento para nuestros estudiantes. Debemos introducirla. Deben aprender, por ejemplo, a seleccionar la información cuando buscan en Internet. Usar herramientas de Internet para poder seleccionar información. Hay aplicaciones buenísimas. Hace un par de semanas atrás descubrí un profesor de Mulchen, en una ciudad también del sur de Chile, que había desarrollado una aplicación que se llama MATLAB. De primero básico en adelante, al ver que sus estudiantes necesitaban la retroalimentación del quehacer de sus ejercicios.
Entonces tenemos ahí una aplicación, y hay cientos de aplicaciones en distintas áreas. CDEPI en Chile desarrolla aplicaciones de tecnología para apoyar a las personas con necesidades especiales, desde audiolibros hasta tecnologías para trabajar los procesos de desarrollo del lenguaje. O sea, la tecnología está aquí para ayudarnos. Nosotros debemos perderle el miedo y debemos aprender a utilizar, debemos tenerla presente. No nos va a hacer la magia, porque el cerebro no solamente con la tecnología aprende, aprende con muchas cosas más, aprende jugando, aprende participando. ¿Ya? Al finalizar de toda la presentación, ya nos vamos al último ejercicio para cerrar, les quiero presentar un par de actividades y juegos. Entonces, que nos pueden servir y cómo trabajarlos. ¿Ya? O sea, en este mundo de la didáctica, ¿de qué finalmente nos invita? A que el conocimiento de cómo aprendemos, más el conocimiento de la persona con la cual voy a trabajar y la que voy a enseñar, van a ser las que me van a ayudar a tomar las decisiones metodológicas a trabajar. Aquí hay algunas fotitos de algunas aulas de estas famosas escuelas del siglo XXI que están funcionando. Si ustedes se dan cuenta, espacios libres, amplios, luminosos, acceso para todos. Si se dan cuenta, siempre están los niños, hay libros, etc. Hoy el profesor no es quien está frente dando y guiando, es un compañero que está mediando la construcción de aprendizaje. El mundo emocional es fundamental, el trabajar la empatía, el conocer el funcionamiento de nuestras neuronas espejo, que se habla siempre, la primera vez que yo pregunté las neuronas espejo, se me dijeron, son las que nos hacen bostezar. Sí, nos hacen bostezar, pero aparte de eso son las que nos hacen imitar, son las que nos hacen aprender, participan en nuestra imitación. Cuando nosotros vemos a nuestros estudiantes que nos imitan en cómo hablamos, en nuestros gestos, en nuestra forma, son las neuronas espejo. Ahí aparece el concepto de quienes educan somos modelos. Hoy en los tiempos de estrés, si yo como adulto estoy complicado manejando mi estrés, claramente mi hijo o el niño con el que estoy viendo, el adolescente, también va a estar reaccionando. Porque nosotros replicamos. Nuestras neuronas de espejo están funcionando y son fundamentales. Los quiero invitar a un desafío. Creo que vi el chat, un segundito. Sí, respondiendo un poquito tu consulta, Abby, antes de irnos al juego. Sí, bueno, una de las experiencias exitosas fue una escuela donde yo trabajé, se llama Escuela El Esfuerzo, una escuela rural en la ciudad de Temuco, una para las casas hacia el interior, donde se desarrolló un modelo centrado en la cosmovisión mapuche. Esto es una escuela rural ubicada entre medio de dos lofts, y lo que hicimos fue tomar los objetivos de aprendizaje de las 4 asignaturas troncales, basarlas en 28, centrados en el ciclo lunar de la cosmovisión mapuche, y sobre ella trabajar con los distintos objetivos de aprendizaje de las otras asignaturas complementando, en un proceso de acción. Totalmente, si estaba nosotros en el campo teniendo buen clima, todo el día estábamos afuera trabajando, conectando asignaturas, y nunca nos centramos en procesos de evaluación. Tal fue nuestro resultado que logramos un buen resultado, hicimos aparecer esta escuelita en el mapa del Ministerio de Educación, y esto nos llevó a presentarnos en congresos regionales, nacionales, participar en el primer encuentro de educación rural de Chile, exponiendo estos procesos desde el currículum para transformar la escuela. Voy a ver las preguntas anteriores. Sí, bueno, aquí hablar con 45 minutos es muy difícil hacer cambios regales. Sí, claramente, la sobresaturación de las salas es un tema. Hay una línea muy buena y muy interesante que es la neuroarquitectura en la educación y que nos muestra los espacios. Claramente hoy nosotros como país, uno de los grandes problemas que tenemos es la sobresaturación de nuestro sistema y nuestra sala. O sea, claramente con 45 minutos, ni siquiera aunque le dedique 3 minutos a cada uno de forma individual, logro hacer una cobertura, y ahí debemos cambiar también nuestra forma. Y quizá ahí, bueno, el día lunes tenemos una capacitación, un taller donde vamos a estar trabajando, porque ahí necesitamos abordar otros procesos que tienen que ver con metodología, espacios, dimensiones, pero se pueden hacer cambios tomando el grupo.
sí conociendo cómo funciona, sí conociendo su edad, sí conociendo motivación, pero se pueden generar cambios en grupos grandes. Y eso también tiene que ver con el trabajo del equipo. Este caso que les comentaba recién de éxito fue porque una escuela completa se movilizó en pro de esto. De tal forma que ahí en YouTube ustedes pueden buscar, hay un programa de televisión que desarrollábamos con los estudiantes, se llama Nehuen Cruzado TV, o Noticiero El Esfuerzo. Está en YouTube, hay varios capítulos, hay cápsulas informativas, hay cápsulas sobre política, los procesos electorales, están ahí en YouTube, que nació de este proyecto exitoso que tuvimos con el equipo del colegio, y están ahí como evidencia, estudiantes con las etiquetas que tenían en su momento siendo locutores. O sea, hay un cambio que se puede hacer y eso viene desde la persona, aquí viene la psicología. Una persona que está bien, que se siente bien, que tiene una buena autoestima, que sabe que puede lograr, va a fluir un aprendizaje. Una persona con una baja autoestima se le va a dificultar el aprendizaje porque tiene un mal concepto. Lo que nosotros debemos hacer con nuestros estudiantes es generar la satisfacción del logro. Debemos generar oxitocina, dopamina, debemos hacer que estemos felices. El aprendizaje se debe disfrutar. Yo recuerdo que antes como castigo te decían, ya, hacer tarea. No, la tarea no es un castigo, la tarea es un arte de disfrutar. El castigo es, lamentablemente, te puedes perder esta actividad. Para mí eso sería un castigo, dejarte de no participar. Pero aún así, ¿por qué? No, ven, la tarea tiene que ser distinta. Tengo que jugar con él. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué pasa cuando uno quiere hacer un cambio, pero el espacio en el colegio no es el adecuado? Bueno, ahí... si puedes precisar un poco más, porque quizás tiene que ver con las dimensiones de la sala, el espacio del colegio y también nuestro entorno. Si nosotros debemos empezar a hacer uso de nuestro entorno para poder conectar, para poder aprender, para ver cosas. Los trabajos grupales son fundamentales y aquí tenemos que movernos en ese desarrollo. Hay algunos aspectos que tienen que ver como, por ejemplo, ¿cómo verifico? ¿Y cómo puedo verificar? Aquí tengo que involucrar a la familia. Muchas veces es difícil y podemos tener muchos peros respecto a eso. A que la familia no está, que no le corresponde, pero sí, somos una triada, escuela, familia y estudiantes, somos los que vamos a hacer el cambio. Nuestro proceso de aprendizaje no está determinado por nuestros genes, sino por lo que hagamos nosotros a lo largo de nuestra vida. Y está comprobado con muchísimos casos que se han dado la vuelta al mundo y que han cambiado sus vidas porque han esforzado, porque hay un contexto que está constantemente transformando. Entonces, los cambios deben pasar por muchas estructuras. Muchas veces nosotros podemos tener los mayores deseos de cambiar y hacer un aporte, pero tengo un grupo que necesita ser sensibilizado para comprender qué es lo que está pasando y que trabajemos en conjunto. ¿Ya? Quiero continuar con las preguntas, después le quiero pedir a la Abby que me ayude un poquito, pero los quiero invitar a este desafío final de la neurodidáctica. Primera vez que voy a hacer esto así, de esta forma, lo he hecho presencial. Les quiero pedir que, por favor, tengan sus cámaras prendidas. ¿De qué se trata esto? Ustedes lo que van a hacer, van a tomar su cuaderno, su hoja, donde estén tomando apuntes, y le van a hacer una línea al medio como se presenta ahí en la presentación. ¿Vale a decir? Eso. Así. ¿Ya? Necesito que presten atención a la instrucción, porque este desafío nos va a llevar a conocer un poco de la escuela. ¿Ya? Generalmente, en la gran mayoría de los casos, el resultado nos sorprende. Tenemos un mínimo porcentaje que se escapa de este ejercicio. Pues bien, atención, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nuestra hoja horizontal, tenemos dos espacios, y aquí la instrucción. Yo les voy a decir que hagan dos dibujos. El desafío es que lo tienen que hacer lo más rápido posible. No tienen que pensar, lo tienen que analizar. No. Tienen que hacer esto y lo dibujan. Lo más rápido posible. Entre los dos dibujos les voy a dar un margen de 30 segundos. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Y por qué les pido yo que tengan sus cámaras encendidas? Porque quiero ver sus dibujos. Para que conversemos sobre lo que pasó y que ustedes también se retroalimenten. ¿Ya? ¿Preparados? ¿Listos? Desafío. Entonces, se da la instrucción, el dibujo más rápido y lo colocan en la pantalla. Y después, yo les voy a mostrar, mientras ustedes dibujan, yo también les voy a dibujar y les voy a adivinar su dibujo. Y ese es el gran desafío.
¿Están preparados? Ya. Gracias, Claudia. Muy bien. Claudia está lista. Avi también. Ya, chiquillas. Entonces, primer dibujo, una casa y una flor. Eso es todo. Casa y flor. Lo más rápido posible y ponen su hoja en la pantalla. Yo mientras tanto voy a hacer el dibujo que predice el suyo y después se los voy a complementar y les voy a explicar. Gracias, Bastián. Si lo pueden acercar un poco. Gracias, Avi. Por favor, quienes están terminando de dibujar, vayan mostrando. Claudia, ¿lo puedes colocar un poquito más al centro? Se ve blanco, no alcanzamos a ver bien. ¿Ya? Vamos, ¿cómo está el resto? Bien, gracias, Marión, Isela, Ceci. Gabriel, ¿lo puedes subir un poquito más? Sonia, gracias. Está muy bien. Gracias. ¡Wow! Bien ahí, Jessica. Muchas gracias. Bien, gracias a quienes están con las cámaras activas y nos están compartiendo sus dibujos. Geraldine, muchas gracias también. ¡Wow! Debo decirles que la neurociencia, dentro de todo lo entretenido que tiene, también nos enseña a leer mentes. Por ende, estos son sus dibujos, ¿cierto? ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, la casa. ¿Qué tenemos con la casita? A la casita se le coloca una puerta, se le hace una chimenea, ¿cierto? Puede tener una ventana aquí, otra ventana acá, tiene el famoso caminito. Si somos rápidos para dibujar y nos gusta el dibujo, le podemos poner el famoso árbol o el cerco y la flor. Ya, ahí tenemos la flor, tallo. ¡Oh, soy creativo! Le puse una hojita. No, yo soy más creativo porque le puse dos. ¡Ah! Alto. Yo tengo mayor creatividad. Yo le hice las hojas alargadas y con puntas. Esto, mis queridos y queridas participantes, es el resultado del sistema educativo del cual vivimos. Creo que ninguno de nosotros vivió en una casa así, o quienes somos en el sur quizás podemos tener. Les voy a contar una diferencia. Avi, aprovechando que estás ahí. Este ejercicio lo realicé en Arica, y me dibujaron casas con chimenea. En Arica no tienen chimenea, los techos eran planos, no había techo en algunas casas. Estuve en Chiloé, ya en Chiloé lo puedo aceptar, pero estuve en Arica y me dibujaron esto. Lo he hecho en varias partes, en distintos lugares, y bueno, los invito a reflexionar, a darle una vuelta a esto, que es un resultado de lo que vemos. Hoy habemos, no sé, 23 personas participando. Deberíamos haber tenido 23 flores y 23 casas. Todos vivimos en casas distintas. Flores, creo que no todos teníamos margaritas en nuestra casa. Yo soy de Coyhaique y lo que más tenía era dientes de león, pero dibujé una margarita. Entonces, es aquí una muestra del sistema educativo tradicional, lo que ha generado en nosotros, en cada uno de nosotros. O sea, nuestros procesos creativos de repente fue como, wow, qué golpe tengo aquí en mi cara donde estoy viendo esto. Entonces fue como, wow, ¿ya? Los invito por favor a que nos demos una vuelta. Hoy, generalmente cuando hago este ejercicio, aprovecho el espacio y les digo, hoy son tan responsables como yo de la transformación educativa para que cada una de las mentes que trabajen ustedes tengan flores y casas como su imaginación se las ve. Es ahí nuestra revolución, es ahí nuestro cambio educativo en la forma, en el fondo, trabajando desde la esencial de la persona, sus emociones para construir el aprendizaje y llevarlo al conocimiento. Nosotros somos unos guías, tenemos tal poder que podemos hacer que una persona vibre en su alma, como también nuestra palabra puede hacerlo caer lo más bajo. Mi desafío es compartir estas cosas, creo en esto, soy partícipe constante de esta revolución, me gusta ir a compartir estas cosas, a hacer este tipo de ejercicios. Hay muchas cosas más que podemos hacer para conocer, ver nuestra atención, ver nuestra memoria, hay muchas cosas que podemos ir jugando, pero el tiempo nos ha meditado solamente este pequeño espacio y estos ejercicios que quería compartir con ustedes.
y poder invitarlas a ser parte de esta revolución educativa centrada en la emoción, centrada en la persona, centrada en el conocimiento, en el siglo XXI, donde necesito conectarme, conocer y pensar en lo que va a pasar con el mundo. Ideas innovadoras, innovación que no significa hacer lo nuevo, tomar algo que funciona y que está bien y hacer lo que funcione mejor. Y para eso, el mundo de la educación, los profesores y todos quienes estamos participando en la enseñanza, tenemos una magia especial. Así que le invito a tomar esa idea, ese palpitar que le dice que yo creo que esto puede funcionar, hágale caso, es su intuición. Y esa intuición son emociones. Y esa emoción nunca le va a decir que está mal. Y a lo largo de nuestra experiencia nosotros hicimos muchas cosas para apoyar a nuestros estudiantes con intuición. Y después el tiempo nos dijo, eso se llama de tal forma. Hay un sustento. Siga su intuición. Céntrese en la persona. Y siempre, siempre va a ganar. Siempre va a tener aprendizaje. El 1 a 1 hoy se ve limitado, pero al darse el espacio, un tiempo de repente de conversar con nuestros estudiantes va a ser mucho más efectivo que una cátedra. Los invito a construir, a desafiar, a participar y a ser revolucionarios del mundo de la educación para el siglo XXI. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas, a cualquier duda, información que ustedes tengan. Profesor, ¿podemos hacerle algunas preguntas que quedaron pendientes en el chat? Sí, por favor. Sí, una era si la madurez, ¿cuánto dura en el cerebro? Porque usted hablaba de que habían, que a los 30 años más o menos era la etapa o la edad madura del cerebro, pero ¿qué pasa cuando va avanzando uno en su edad? Bueno, cuando hablamos de un cerebro maduro, hablamos de un cerebro que logró un estado de desarrollo y sus funciones ejecutivas y procesos están afianzados. Lo que ocurre de ahí en adelante con nuestro cerebro es un proceso de cuidado, porque sí vamos a seguir con procesos de podas neuronales. Lo que debemos hacer es mantenernos constantemente aprendiendo, trabajando, ejercitándonos, alimentándonos bien. No es que el cerebro maduró y después viene un proceso de desmaduración, sino que el proceso va adaptándose a los cambios. Dentro de esto es súper importante que si vamos a buscar un poco de información de lo que ocurre en la vejez, tener en cuenta que esto va cambiando muy rápido. Hay procesos de neurogénesis, que está el nacimiento de nuevas neuronas, que también en la vejez se va especializando y va trabajando de otra forma. Tenemos que pensar que redes de conexión atencional no están directamente relacionadas con la que está al lado, sino que se conecta con procesos externos y extremos de nuestro cerebro para poder hacernos trabajar. Entonces, a los 30 años podemos decir que es un cerebro maduro, porque se instalaron las funciones ejecutivas y de ahí lo que viene en adelante es un trabajo y un cuidado. A medida que yo me especializo, voy a tener mayores concentraciones neuronales, de lo cual soy más hábil, pero voy perdiendo otras que no trabajo. Hay otra pregunta aquí, dice, ¿es posible lograr que alguien sea bueno para matemáticas? Por ejemplo, si trabajo de algún modo en particular con el cerebro. Sí, sí, por supuesto. De hecho, está estudiado. Nosotros tenemos regiones de nuestro cerebro que están especializadas un poco, que se encargan del ámbito matemático. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a contar desde mi experiencia, aprovechando la clase. Cuando el niño yo era zurdo, y mi abuelita le dijo a mi mamá que se era malo, entonces me hicieron diestro. Ya eso se conoce como zurdos contrariados. ¿Qué fue lo que hicieron con mi cerebro? Lo tomaron, lo cambiaron y lo volvieron a cargar. Dificultad de aprendizaje. Ya. Puede estar un poco. ¿Qué es lo que pasa? Tuve muchas dificultades en el mundo de la matemática, invertía los signos, daba vueltas las cosas. Aprendí matemática realmente en el tercer año de universidad en el ramo de didáctica de matemáticas. Porque entendí los procesos. Entonces, ¿cómo puedo hacer que alguien sea bueno en matemáticas? Primero, tengo que centrarme en las funciones que son temporal-espaciales. Desde saber cuáles son arriba, abajo, izquierda, derecha, adentro, afuera. Los procesos temporales, día, noche. Eso es nuestra primera base de las matemáticas. Desde ahí yo empiezo a organizar el mundo matemático. Pensemos que hay algunas teorías que hablan que nosotros vamos construyendo una especie de regla numérica.
donde vamos completando nuestra información. Si yo quiero hacer que alguien sea bueno en matemáticas, trabajo desde la base. Tengo que entregarle un buen cimiento. Tiene que tener una buena organización. Cuando nosotros vemos a nuestros niños de básico, segundo básico, cuarto, incluso entre nosotros mismos, como, ya, hombre, levanta la mano derecha. Ahí vamos a detectar que, por ejemplo, puede que esta persona tenga dificultades matemáticas. Luego de eso, trabajo desde el COPISI, es una herramienta que lleva años presente en el mundo de la educación, y es trabajar desde lo concreto, es la experiencia. Yo primero tengo que hacer, voy a empezar a trabajar con sumas, bien, pero primero los cuantificadores, cantidad, tengo que hacer, primero ser capaz de distinguir cantidad, y luego avanzo, tengo que entender cómo funciona mi cerebro. Mi cerebro no suma automáticamente, entiende los conceptos de cantidad, más, menos, agregar, quitar, y son cosas que yo desde la infancia puedo incorporar en el lenguaje. Desde las actividades físicas, ¿ya? La actividad física es otra herramienta. Cuando nosotros hablamos de la memoria de mente, mientras más experiencias sobre un tema yo entregue, lo que hago a mi cerebro es entregarle carreteras de memoria. Entonces, si yo voy a trabajar, por ejemplo, con las tablas de multiplicar, y resulta que yo las escribí, las hice en grupos, trabajé con fichas, las movilicé, mi profesora me hizo subir escaleras repitiendo las tablas de multiplicar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No es un ejercicio que me ayudara a multiplicar mejor. Lo que estoy haciendo es entregar visión, audición, motricidad, que son vías para la memoria. Entonces, cuando yo necesite encontrar el resultado, voy a tener muchas más vías que me van a ayudar a llegar a ese resultado. Esa, a largo plazo, pasa a esta memoria operativa. Entonces, siempre es bueno que el aprendizaje vaya acompañado con el ejercicio, con el movimiento, de lo concreto a lo histórico y luego lo abstracto. O sea, ¿qué es uno? Un objeto. Y luego represento el número, que es la representación gráfica. ¿Qué es lo que nos ocurre muchas veces en el sistema educativo? Yo represento el número y después te hago asociar la cantidad. Entonces ya partí invirtiendo procesos de mi cerebro. Cambié el paso. Entonces, para hacer buenas matemáticas, práctica, buenas bases, incorporación de vías sensoriales y uso de material concreto. Y vamos a hablar de los más pequeños, son como ideas principales. Ok, ahí no me quedó claro si se recomienda hacer ejercicios de Brain Gym en las clases como recreos mentales. Y si puede revisar el micrófono porque se siente un poco, cuesta un poco... Sí. Me voy a quedar aquí con él, mejor en la mano. Sí, por bueno, el Brain Gym, como lo vimos, es un neuromito. No, el mover 10 veces una mano, o el saltar más, o el darme 10 vueltas, no me va a hacer que grabe más. Sí, el realizar pausas activas que involucren movimiento me va a ayudar. Pensemos que el cerebro funciona de mejor forma con oxígeno, con agua y con glucosa. Si yo realizo actividades aeróbicas, lo que hago es entregar oxígeno a mi cerebro. Mientras más oxígeno, mi cerebro va a estar más nutrido, hay mayor torrente sanguíneo, por ende voy a estar más atento. ¿Qué les recomiendo? Sí, si vamos a trabajar con estudiantes, con ellos sobre todo, una actividad de pausa activa que involucre el movimiento, máximo 4 minutos. Porque si no, después ya perdemos el juego y se nos empieza a dar el desorden. Y relacionados con esto también. O sea, yo puedo decir, ya chiquillos, pónganse pie y vamos a hacer la tabla del 5. Y para eso vamos a hacer. Vamos a adelantar una mano, vamos a dar los brazos, cada uno ve todo el juego, el Simón dice, todas estas cosas nos pueden ayudar. ¿Ya? Lo que es importante es que la actividad física sea un complemento que me ayude a sacar los procesos atencionales que se disfruten para volver a trabajar. Importante, cuando yo trabajo desde el juego, es importante que el juego no deba terminar en el pic para generar el deseo de volver a jugar más adelante. Cuando yo trabajo en terapia o cuando hago ejercicios de estrategia basada en el juego, la idea es disfrutarlo. Y cuando el niño o el estudiante está pasando bien, lo está disfrutando, bien, vamos haciendo el cierre. Porque tengo que mantener la expectativa y la acción. Lo importante es complementar con actividades motrices el aprender haciendo en cada una de nuestras asignaturas y que, ojo,
No se trata de que el profesor que está enseñando derivadas lo tiene que poner saltando en un pie. No, ahí trabajamos de otra forma, haciendo participar al estudiante, pero la actividad está presente. Ok. Y finalmente nos preguntan si recomienda algún libro de neurociencia para leer a partir de cero, para alguien que quiere partir de cero con ese conocimiento. Bueno, tengo varias cosas que les quería mostrar al final, para hacer el cierre. Neurociencia, sí, Neuroeducación de Francisco Mora, un libro muy bueno para comenzar, que nos amplía estas bases, estos principios de cómo funciona el cerebro, los procesos atencionales, cuáles son los pilares del aprendizaje, nos presenta la atención, la memoria, la motivación, la comunicación como las vías principales de trabajo. Hay un libro que se llama Neuromitos en Educación, también, que es muy bueno. El desarrollo de las funciones ejecutivas de Flores Lázaro también nos ayuda. Un libro que les quería compartir que no es de neurociencia, pero sí que llegó a mí hace poco tiempo, lo comencé a leer y creo que tiene mucha importancia hoy. ¿En qué sentido? Uno de los mundos que nosotros aportamos fue las emociones, pero no creo que en la gran mayoría de los casos, a nosotros, adultos, nadie nos enseñó sobre el mundo de las emociones ni a gestionar las emociones. Pensemos que los educados entre los 80 y los 90, los hombres lloran, eso de niña, eso de niño, etc. Les recomiendo un libro que se llama Modo Creativo, lo tengo aquí, de Lucas Marraisi, que es la persona que está a cargo en Argentina del movimiento de educación emocional. Un libro muy bueno que a nosotros como adultos nos va a ayudar a poder conocer nuestras emociones, aprender a gestionar y cómo trabajarlo con nuestros estudiantes, con nuestros niños, que es una herramienta fundamental. Si yo quiero enseñar a autorregulación, primero debo aprender a regular. Junto con eso, invitarles a participar, a pesar que los juegos no tienen que ser cosas tan elaboradas. Agarrar un juego en el naipe, empezar a jugar con los números, a contar, a rápido, nervioso, etc. Jugar con sumas, restas. Todo eso nos ayuda. Pensemos que no importa la edad. Si yo en la casa, yo lo hago con las personas con las que trabajo, por lo menos tengan sesiones una vez a la semana familiares de juego, lo que sea, dominó, Monopoly, los dados, lo que sea. Voy a trabajar todas mis funciones ejecutivas, la atención, la memoria, la frustración, la flexibilidad cognitiva. Si estoy trabajando con niños que tienen que disfrutar más matemáticas, o luego Monopoly, va a tener que sumar, va a tener que restar, va a tener estructura, va a tener lógica. Hay muchas cosas. Hace poco tiempo descubrí un par de juegos que se los quiero recomendar, que van a trabajar principalmente la atención, la memoria, la tolerancia y la frustración. Uno es es como el Simón dice, que uno le aprieta lo que tiene que hacer es ir siguiendo los colores que nos va presentando y va pasando por niveles. Súper bueno, sobre todo para estudiantes que presentan algún tipo de déficit atencional, dificultades específicas del aprendizaje. Y el otro es que se llama Buffet, que solamente trabaja 3 instrucciones. Ambos se pueden jugar solos como un grupo. Es sumamente entretenido, súper bueno. Estas son cosas que se pueden comprar, pero hay cosas y juegos que nosotros podemos hacer, como el bachillerato o todas estas líneas que nosotros conocemos desde la infancia, y hay que darle el marco y cómo lo presentamos. Espero tener otro espacio en que trabajemos en metodología. Bueno, el lunes vamos a apuntar a la necesidad de materiales especiales y vamos a ver todos los procesos metodológicos. Profesor, pedirle si puede repetir Lucas. Lucas es Malassi, ¿no? Malaisi. Ya, sí, él es sí, lo ubico perfecto. Sí, ahí está el nombre del autor. Él es el que promueve la ley de educación emocional en Argentina. Que va muy adelantado y nosotros estamos muy lejos de eso, lamentablemente, pero mis amigos de la Fundación de Liderazgo están trabajando fuerte para que sea una ley en Chile que la educación emocional sea parte. El profesor nos hablaba del curso. La verdad es que este es un evento que hemos organizado, que esperamos que haya sido útil para ustedes. Yo lo disfruté mucho porque la verdad es que me apasiona mucho este tema. Tomé mis apuntes, y tomé mis apuntes también porque
en lo personal voy a tomar el curso de atención a necesidades educativas especiales que el profesor aceptó nuestra invitación y lo va a dar. Es un curso de 24 horas que parte el día lunes y en él vamos a ver, vamos a entender cuáles son las necesidades educativas especiales hoy día en el aula y cómo distinguirlas, cómo poder abordarlas, cómo poder planificar, ya sea mi asignatura, si soy asignaturista, ya sea si trabajo con niños de preescolar, si trabajo con, en realidad para todos los niveles, porque el tema de las necesidades educativas especiales es algo transversal a todos los niveles. Entonces, queremos dejarles la invitación para que puedan ustedes, los que quieran participar, o pueden también compartir la información con aquellas personas que quieran certificarse por 24 horas con las necesidades educativas especiales. También agradecer públicamente al profesor que junto con los demás expertos que han aceptado nuestras invitaciones han hecho un esfuerzo también, considerando que la situación que hoy día vivimos no es la mejor, no es la más auspiciosa, y han hecho una consideración importante en lo que son sus honorarios, y eso también permite que podamos llegar a más gente, así que quiero públicamente agradecer. Y como a ustedes les gusta y estuvieron interesados, quiero invitarles también a que el próximo viernes tendremos a Lucrecia Prat, nuestra querida amiga argentina, súper experta y maravillosa, con un evento que va a ser en español, porque nuestros profesores que no son de inglés nos pidieron por favor que ella pudiese dar este evento en particular en español para que pudiera participar. Y entonces vamos a tener a Lucrecia con su presentación de Cerebro en Cuarentena, planificando la virtualidad, donde también nos va a compartir herramientas para el autocuidado y herramientas para el cuidado emocional y cerebral, mental de nuestros estudiantes. Así que los dejo súper invitados, van a recibir la invitación por correo y los invitamos a continuar un poquito de la mano de lo que ha iniciado hoy día el profesor Diego Jiménez, quien, como les decía, el próximo lunes va a partir su curso de necesidades educativas especiales. Así que muchas gracias a todos por su asistencia, por la atención, y él les va a contar un poquito del curso, así cortito, del curso que va a iniciar. Tenemos aquí en la presentación, Daifa, en la otra slide, tenemos la información del profesor, en la siguiente. Bueno, profesor, lo dejo, para que usted nos pueda contar un poco. El enfoque del curso está centrado en las necesidades educativas especiales, vale decir, en la primera parte vamos a dar un poquito una pincelada por las políticas para poder enmarcar cuál es nuestro proceso. Desde ahí nos vamos a abordar el mundo de los diagnósticos, cuáles son los procesos diagnósticos, y desde este mundo diagnóstico clínico lo vamos a trasladar a la educación, desarrollando, conociendo primero qué significa esta dificultad, y luego de esto desarrollando ideas, presentando estrategias y metodologías que nos ayuden a trabajar con estas necesidades educativas especiales para llegar a un proceso de planificación y construcción de material. Va a ser un trabajo que se va a hacer 3 veces a la semana, 2 horas cada día, y va a tener desafíos, ¿ya? Así que quienes participen, quienes quieran acompañarnos en este proceso, va a ser con constantes desafíos. Vamos a tener clases y estas clases van a llevar algunas actividades y cosas para ustedes. Ya la idea es partir a las 6:30 de la tarde. Así que vamos a tomar estos temas, vamos a partir desde, como les decía, desde el diagnóstico hasta metodologías e ideas que nos pueden ayudar a trabajar con nuestros estudiantes. Bien. Muchísimas gracias. Dura un mes el curso, o sea, son 4 semanas. Si sacan la cuenta, son 6 horas semanales, así que en un mes ya estamos listos y tenemos conocimiento respecto a necesidades educativas especiales. Un abrazo, cuídense mucho, me dio un gusto verlas, Claudita, Yamilet, Miss Mabel, Patrick, desde Estados Unidos tuvimos un invitado, de Argentina también. Y por lo que veo había harta presencia de La Serena, de Arica,
Muchísimas gracias por su presencia y los esperamos en nuestros próximos eventos. Gracias por confiar en nosotros y por el apoyo siempre. Gracias, profesor. Muy Gracias bien. a todos por la oportunidad, por el espacio y, bueno, una vez más dejarlos invitados a revolucionar el mundo de la educación, a ver cómo aprende nuestro cerebro, conectarlos con las emociones y que sea un proceso de disfrute, de goce, que sea activo y que no tengamos límites creativos para el enseñar. Así que un abrazo a todos, muchísimas gracias por el espacio. Nos vemos el lunes. Adiós. Que estén muy bien. Adiós. Bye, bye.